yo no estaba así como muy enterada de qué trataba realmente, ¿no? Y pues el libro realmente lo aclara así con manzanitas, ¿no? O sea, en sí, lo que yo le entendí a este libro es de que la reforma educativa fue creada pues para disminuir el gasto educativo, los recursos, pero tapándolo, ¿no? O sea, como nos importa mucho el sistema educativo, pero en realidad yo lo que les importa es reducir el presupuesto para la educación, ¿no? Y también hablaba esto, ¿no? De cómo los docentes pues están realmente decepcionados, o sea, los sueldos están súper bajos cuando el sueldo de un docente debería de ser muy alto, porque pues son los que a partir de esa profesión se forman las demás. Pero bueno, no es tomado en cuenta el docente está muy, muy relegado. Y bueno, en sí el que empezó todo, pues fue Carlos Salinas de Gortari, como lo explicaban en el libro. Y lo que mencionaba usted hace un rato, ¿no? Que entra un presidente y lo que no le gusta del anterior, pues lo modifico y esto se ha hecho un relajo. Y aparte lo que mencionaba en el libro, ¿no? De que con el gasto que se hizo, o sea, del presupuesto que se destinó para la reforma educativa, bien pudo haber servido para prioridades, las prioridades de muchas escuelas que están sin drenaje, sin mobiliario, híjole, con muchísimas necesidades, ¿no? Y son cosas que pues el gobierno obviamente no ha tomado en cuenta, ¿no? Y pues desafortunadamente también en nuestro país no se le ha dado como la importancia que merece lo que es la cuestión educativa, no se le ha dado realmente la relevancia que merece como en otros países, ¿no? Donde dices, híjole, pues todos estudian, aquí creo que de 10, bueno, podemos verlo con nosotros, ¿no? De 10 alumnos estudian 4 una maestría, ¿no? Porque no hay ese acceso como tal a la educación. Pero volviendo a lo que es este libro de la reforma educativa, sí me gustó bastante, sí estuvo muy ligero, no estuvo así tedioso, sí lo explica muy bien. Pero pues sí realmente es triste, ¿no? Es triste porque prácticamente esa reforma se hizo como para fastidiar al docente, como que fue el enfoque, ¿no? Que se dio de fastidiar al docente y de que, como dice ahí, ¿no? El docente está peleando su salario como si fuera un obrero, ¿no? A través de manifestaciones, plantones, etc., lo que vemos, ¿no? Y aunado, o sea, sé que no, a lo mejor no viene al caso, pero aunado con el libro de Maestra de Pueblo, ¿no? Que me encantó porque es una caricatura. Entonces, de Maestra de Pueblo, o sea, nos da la otra cara de lo que se dice en la reforma educativa de que los maestros pues pierden el tiempo, pasan mucho tiempo de vacaciones, qué padre ser maestro porque te tomas tus vacaciones igual que los alumnos, cuando realmente no son así las cosas. O sea, el maestro en vacaciones sigue trabajando. El maestro está completamente aislado porque pues ni los amigos le aguantan el paso, porque pues el maestro anda preparando clases y pues se le va el día ahí o la tarde y pues entonces ya nadie, no tiene como mucha vida social, ¿no? Y son el contexto que en la reforma educativa no se vio, ¿no? Y que fue prácticamente un asunto político porque rompieron con el CENTE, porque el gobierno y el CENTE traían sus broncas, ¿no? Entonces prácticamente la reforma educativa se hizo según para elevar el nivel de educación, pero en realidad, para no variar, se pasaron a torcer a los pobres maestros, ¿no? Y entonces los maestros, los medios de comunicación, como lo menciona en el libro, pues también han contribuido a que no se le dé esa dignidad a la profesión de ser docente, puesto que los medios de comunicación también se prestan para estar pintando al docente como el típico flojo que nada más quiere dinero, que en vez de estar en el aula está haciendo plantones o marchas, ¿no? Y se ha desprestigiado esa labor docente.
Entonces, y desde los papás, o sea, porque los papás tampoco, pues la verdad es que luego los papás tampoco apoyan ni nada, ¿no? O sea, el papá quisiera que el chamaco ni vacaciones tuviera con tal de no tenerlos adentro de su casa, ¿no? Entonces, la realidad es otra. O sea, la realidad en este libro de la reforma educativa me gustó mucho porque nos explican a fondo, porque pues estas personas que hicieron ese libro hicieron una investigación a fondo de los porqués de esa reforma educativa, ¿no? Porque se pintó como que le iban a hacer una evaluación a los docentes para elevar el nivel de calidad, cuando en realidad lo que ellos querían era bajarle el salario al docente y que el docente trabajara mucho más y que pues el docente, o sea, como echarle la culpa al docente de que todo en el sistema educativo está mal por los docentes, cuando en realidad pues no son así las cosas. Entonces, bueno, esa es mi opinión. Me gustó muchísimo. La verdad es que está muy padre. Como, bueno, pone usted en su tabla, Carlos Salinas inició todo, pero luego Ernesto Zedillo se siguió como por esa línea y todo lo vino a romper cuando fue el inicio de la reforma educativa Enrique Peña Nieto. Entonces, híjole, pues la verdad es que muy bueno el libro, muy ligero. Odio la materia de evaluación curricular porque es muy aburrido los textos. Me duermo y me obligo a leerlo, pero este libro la verdad es que me fascinó. Pude entender lo que era la reforma educativa, pude entender la injusticia que hay hacia los docentes. La verdad es muy injusto el trato que se les da a los docentes, ¿no? De que piensan que son unos flojonazos, que no hacen nada, que te sé. Y bueno, el libro de la maestra de pueblo nos da la perspectiva de lo que hay detrás de la vida de un docente, que un docente no tiene vida, que está calificando exámenes, que a lo mejor se alejan de sus familias, muchas cosas que nosotros, que digamos el alumnado, los padres de familia, todos los que están fuera del sistema educativo, pues la verdad es que no comprenderán jamás, ¿no? Porque no están debidamente informados, puesto que los medios de comunicación, como dice en este libro, se han aliado al gobierno para estarles echando tierra a los docentes con todo, en vez de pues sacar a la luz la verdad, ¿no? Entonces, eso sería de mi parte ahorita eso, doctor. Gracias, maestra Patricia. Este bosquejo que realizas, en efecto, hay un estigma, eso no lo podemos perder de vista, el estigma de un docente. Ya ves que hemos visto en los medios de comunicación que dicen, es que no, la educación se ha perdido. No, eso es mentira, la educación sigue, la escuela sí la hemos perdido porque no estamos ahí, ¿no? Ese lugar físico, pero la educación sigue todavía vigente en las periferias. Les he platicado que la cocina se ha convertido en un salón de clases, la recámara. Eso precisamente de hablar de esta concepción de educar desde la casa, el concepto precisamente de aprende en casa, me parece que no conocen cómo son las casas en México. La mayoría de las casas son pequeñas. Las casas no son tan grandes. Es un lugar pequeño y desde ahí se tiene que llevar a cabo el concepto de la propia didáctica. En efecto, hay un castigo. Recuerden que la evaluación a partir del propio Enrique Peña Nieto se convirtió en un concepto de castigo. La evaluación era una medición, en efecto, pero también era un castigo. No estás bien, ahí te vas, y te vas por ahí. Entonces, este tema, inclusive muy bien lo comenta la maestra Patricia, es un tema que debe estar vigente y ustedes, maestros, yo creo que sí lo hacen, pero si no, les recomiendo que lo hagan. Lean historia de México, lean precisamente esto para que lo tengan muy vigentes. Eso ayuda muchísimo. Por ahí, inclusive, ahorita que pueda, al ratito les voy a mostrar el libro. Ya les platiqué el libro del propio eh, José Manuel Villalpando Nava, Historia de Educación en México, editorial Porrúa. También sacó otro libro, la SEP, lo que se llama precisamente la educación pública en México, ¿no? En el tiempo de Miguel de la Madrid, etcétera. Por ahí tengo el libro, también se lo recomiendo ampliamente. Y el libro de Colegios de México, Historia de México, y el libro de Juan Brom, Bosquejo, Historia de México, pedazos de libros. Excelente, muy bien, maestra Patti. Adelante, maestra Lisbeth, te escuchamos. Sí, bueno, yo quiero comentar al respecto de esta lectura, de esta literatura,
Pues que sí, realmente sí es todo lo que hemos vivido, ¿no? Los docentes de escuela pública, todo lo que ha sucedido durante estas reformas y como bien lo manifestaba en el video que elaboré, pues sí, yo soy un ejemplo de la reforma educativa de Enrique Peña Nieto porque yo fui el primer grupo que fuimos evaluados. Entonces, definitivamente, pues nada más nos mandaron la notificación de maestra, un oficio, se tiene que presentar en tal sede, tal día su examen, tiene que presentar su argumentación, planeación argumentada, la tiene que subir a la plataforma y después le hacemos su examen de conocimientos y otro de habilidades docentes. Entonces, la verdad que sí fue, como bien menciona la compañera Patricia, fue una situación de mucho estrés. Vivimos mucho estrés durante todo ese tiempo porque pues ahí la consigna era, si pruebas, pues te quitamos, ¿no? Tu plaza docente. La verdad es que muy complicado el asunto. Hubo ese acompañamiento por parte de nadie. Incluso el sindicato nos decía, maestros, acérquense porque nosotros lo vamos a apoyar. Nos acercábamos al sindicato y solamente era, bueno, medio les vamos a revisar su trabajo porque nadie sabía cómo se tenía que subir a plataforma, cómo se tenía que realizar. Entonces, pues sí, fue una situación bastante complicada. Yo recuerdo cuando fui a hacer el examen fue muy estresante, nos revisaron todo, el teclado, todo lo que había para que no copiáramos. Entonces, yo la verdad es que memoria, la planeación, lo estudié y bueno, gracias a todo ese esfuerzo, pues pasé con un resultado idóneo, como lo querían las autoridades, pero no sabíamos qué parámetros habían utilizado para convocarnos a la evaluación, si era por edad, por antigüedad, por zona, ¿no? Donde trabajábamos, porque había maestros de todas las edades, hasta los que ya se iban a jubilar, los convocaban. Entonces, sí fue una situación muy complicada y definitivamente cada reforma pues cambia, ¿no? Va cambiando, pero finalmente, como bien dicen, pues los responsables somos los docentes porque pues los que no saben, los que no manejan los planes y estudios somos nosotros, aunque nada más, por ejemplo, aquí donde yo trabajo, nos mandan el taller, así le dicen. Hay taller, por ejemplo, de esto. Y hagan de cuenta que es como, no sé, yo lo asemejo, no sé, como un nudo. Arriba les dan toda información y lo que nos cae a los docentes es la pequeña gotita, porque realmente no tiene ni siquiera toda la, pues sí, toda la sustancia que debe de tener para nosotros los docentes el taller para formarnos. Por ejemplo, en la reforma del 2011, yo sí tomé muchos diplomados, tomé cursos, pues la verdad es que sí domino mucho esa reforma, pero porque fueron talleres que yo tomé en la Ciudad de México y que la verdad muy completos. Aquí, por ejemplo, en Hidalgo, la verdad es que los talleres son una porquería, perdón por la expresión, pero no hay ese profesionalismo por parte de nadie. Entonces, sí, si nosotros no tomamos talleres aparte, a lo mejor incluso que los paguemos, pues no hay sensación. Ahorita lo veo y me ocupa esta parte de los nuevos libros, los nuevos programas que van a venir y que nos van a, pues ya nos van a decir que quién nos va a dar acompañamiento, quién nos va a dar eso para que realmente pues sea efectivo, porque pueden ser muy buenos, pero si no los pues nosotros en la práctica solamente implementamos ahora sí que lo superficial, lo que alcanzamos a tomar, a aprender, pero pues sí, definitivamente este bocho rojo ya se está destartalando, ya no hay nada en concreto, ya definitivamente es lo que, y fíjense que iba escuchando la aplicación que la maestra Edith me facilitó y me estaba bañando cuando estaba escuchando y me reía, ¿no? Decía, híjole, sí, la verdad es que es una cuestión que sí ya va, o sea, ya es la chatarra el bocho rojo, porque tenemos libros, tenemos cosas para tomar ahí todos los propósitos y todo, pero y lo compartía con mi esposo y estábamos ahí platicando. Si allá escuchas, ¿qué le estaba escuchando? Dice, ¿qué escuchas? Le digo, ay, ya le platiqué, ¿no? Y se interesó por escuchar. Me dice, pues sí, es que ya es una chatarra, aprendizajes clave. Dice, nunca aterrizó, porque él tiene quinto grado, yo tengo primero, entonces ahí vemos, él planea con plan de estudios 2011 y yo 2017. Entonces dice, nunca nos llegaron los libros actualizados, nunca hubo ese programa de aprendizajes clave que realmente tenemos que retomar todos.
Entonces dice, no, o sea, no funciona de forma, dice, está de verdad mal. Dice, y ahora que llegue el nuevo marco curricular, pues estamos en el limbo, no sabemos qué va a venir, cómo lo vamos a aplicar, no sabemos nada. Y la verdad es que sí, esos ejemplos me gustaron mucho, como dice la compañera, está muy interesante el libro, y incluso había momentos en los que me reía, porque decía, ay no, es que es la realidad, ¿no? Y a veces me preocupaba y decía, pues es que es lo real, es lo que se vive en las aulas, y las autoridades piensan que todo está muy bien, pero no, definitivamente por eso nuestro sistema educativo está muy mal, porque tantito los programas que no están bien elaborados, no están bien redireccionados, otra parte que nosotros no los dominamos y bueno, ya nos llegan a las escuelas así como que pues a ver qué les aplico a los niños, ¿no? Entonces, finalmente, esa es la problemática que vivimos real en las escuelas. Los alumnos con rezago, ahorita, por ejemplo, estamos sufriendo mucho esta situación de los alumnos con rezago porque a partir de la pandemia, bueno, de por sí ya teníamos rezago educativo. Y ahorita con la pandemia no, o sea, es una situación que se ha agravado porque tenemos que trabajar con los de rezago. Por ejemplo, yo tengo 3 equipos, ¿no? Rezago, los niños más altos y los medios. Entonces nos dijeron, cítelos un día cada grupo y así estamos trabajando. Pero yo veía y decía, híjole, incluso me llegó un niño nuevo, me llegó un niño de alta y el niño viene súper atrasadísimo, o sea, de verdad. Yo digo, si mis alumnos están con rezago, no, este niño de verdad que yo le decía en el examen, escribe tu nombre, hijo. Y se quedaba así, escribe la A ver, la A se llama Ángel. Y se me quedaba mirando. Ahora escribe la N y se me quedaba mirando. Y todos mis alumnos, que son algunos de rezago, decían, maestra, es que ya hay que avanzar porque no vamos a acabar el examen. O sea, imagínense en qué grado de rezago está este niño. No escribe y le digo, ¿y qué hacías en tu otra escuela? Me enseñó sus cuadernos, no, pues qué tristeza, que copias de mami, mi momusa, se hizo su, y no, o sea, definitivamente no. Digo, entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Digo, si yo digo, ay, pobres de mis niños están rezagados, este niño está peor. Entonces, pues sí es un trabajo muy difícil y pues no vamos a alcanzar los aprendizajes con ellos, con estos niños en rezago. Definitivamente sí es una situación compleja, pero pues tenemos que salir adelante a ver cómo. No sabemos cómo, pero lo vamos a hacer. Totalmente, maestra Lisbeth, esta lucha ya se convierte en aspectos personales. Uno puede estar inclusive viviendo en el Zócalo, en Polanco, en la colonia Roma, y uno piensa que así es México y no lo es, ¿no? El México de la calle, el México de las periferias del barrio, es ahí donde se hace posible esa intención que comentas, maestra Lisbeth, totalmente desde el concepto de decir, bueno, necesito capacitarme, ¿cómo le hago? El gobierno no me lo da. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Pues yo realmente siempre he pensado en la forma de ser autodidactas, ser autónomos, empezar a leer por su cuenta, empezar a revisar, es lo que debemos de hacer. Entonces, esta parte de esperar que alguien llegue y decir, a ver esto, pues no es a veces lo más conveniente. Lo que sí, muy bien lo comentas, maestra Lisbeth, no es suficiente el tiempo. 6 años no es suficiente. Con esta bandera, precisamente en decir un gobierno austero, espérame, desde que nací soy austero. Desde que nací he sido austero. Soy profesor y vivo austero. No me vengas a decir la austeridad porque yo lo he vivido desde que nací. Por lo tanto, el tema educativo necesita presupuesto, sin duda alguna. Mejorar las instituciones educativas y sobre todo siempre se ha dicho tratar también de que cada uno de estos estados tenga también cierta autonomía en la parte de los programas de estudio. Entonces, para ir pensando precisamente en la realidad de cada uno. Al final de cuentas, déjeme decirles, maestro, ya para terminar esto y empezar ya con la otra materia, toda reforma educativa debe también responder a las necesidades del mercado laboral. Eso no hay que perder de vista, porque al final de cuentas, si el alumno sale de esta universidad, debe tener las habilidades para encontrar trabajo, para llevar a cabo destrezas y para mantener precisamente un ámbito laboral. Toda reforma, toda propuesta curricular va de la mano con las necesidades de la sociedad. No puedo ofrecer, por ejemplo, la licenciatura en petroquímico. Si ya el petróleo ya está pasando de moda, ¿qué va a pasar entonces? ¿No? Excelente apostillado, maestra Lisbeth. Te escuchamos, maestra Edith. Adelante. Gracias, doctor. Pues yo creo que este cuadro viene a resumir nuestra materia de políticas educativas. Desempolvé un poco sobre mis apuntes
y yo iba comparando, ¿no? Donde decía que todo empezaba con Carlos Salinas de Gortari y precisamente en ese punto en el que él trata de relacionar el sistema productivo con la educación, porque hay esta apertura comercial. Y digo, ah, no, pues sí es cierto. Y luego vino cierta estabilidad donde todos decían calidad, 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 relación con el sistema productivo, el sistema laboral, y después viene PISA y resulta que no tenemos calidad educativa, y viene la OCDE, que es un organismo internacional, y se establece la RIEP, pero seguimos estandarizando, como lo señala, las competencias ahora sí que piden las empresas internacionales en esta apertura comercial con lo que debe de ser el alumno. Ya no tanto como veíamos a Cantinflas en la película, el profesor que llegaba y detectaba las necesidades que estaban en la comunidad. Ya no vemos ese profesor rural donde les enseñaba a lo mejor a tener higiene, a cultivar, al sistema de riego. Ese era un profesor que detectaba las necesidades, digamos, en aquellos tiempos. Ahorita ya no, se centraliza la educación y los planes y programas deben ser para todos iguales porque se estandarizan las competencias, se estandarizan las habilidades y se estandariza incluso hasta la mente del niño, ¿no? Entonces, también después señalaba ese punto álgido, el punto de equilibrio pautado que señala con Enrique Peña Nieto, y digo, ah, no, pues sí es cierto, lo iba yo aquí como que empatando con mis materias, y viene otra reforma educativa, el INE, la evaluación para los maestros, con lo que decía Patti, que ¿a quién le echamos la culpa, no? Porque no alcanzamos los estándares internacionales, pues al docente, el docente tiene la culpa, pero sin embargo es un cúmulo de otras cosas. Esa era parte del libro. Otra parte de lo que hemos pasado nosotros en COVID, a veces, pues si no da coraje, nos damos cuenta que sí, como que pasamos esto y nos dimos cuenta de muchas necesidades, pero ahí las dejamos, como que ahí ya no hicimos nada, ¿no? Sí nos dimos cuenta que nos hacía falta cambiar en cuanto a eh, capacitación, tener nosotros como maestros mayores habilidades en cuanto a tecnología, y quien agarramos, digamos, el toro por los cuernos, pues nos pusimos a estudiar, pero los que no, pues ya lo dejamos, regresamos a nuestra aula tradicional, y todo lo que está la computadora, toda la inversión que hicimos nosotros como papás de familia, pues ya ahí quedó. Incluso también en el sistema laboral, digamos, muchas empresas se fueron al teletrabajo. Igual, yo decía, en vez de agarrar, analizar la situación y hacerlo para bien, como lo señalaba el documento de la OCDE, que impartir educación de calidad bueno, a pesar de las desigualdades, pues yo creo que ya no analizamos las necesidades, nos volvimos otra vez a la escuela tradicional, toda la inversión que hicimos los papás ahí quedó, incluso en el teletrabajo nuestros niños se van a enfrentar a un teletrabajo porque ya muchas empresas se quedaron con esa modalidad. Mi esposo trabaja en el Instituto Federal de Telecomunicaciones, ellos ya no regresan a trabajar, y le digo que mi casa parece oficina. Y sí, la realidad de las casas es que están chiquitas, se escucha lo que está de un cuarto a otro. Yo he tomado maestría, doctorado aquí, he tomado la primaria, y digamos, a veces, pues parece triste, ¿no? Pero seguimos en lo mismo, y a lo mejor hasta peor, porque como decimos, toda esa inversión que hicimos ahí quedó. Efectivamente, maestra Edith, tienes toda la razón. A partir de esta pandemia, uno pensaría inclusive desde la visión del 2017, 2018, se hubieran dicho, es que se va a paralizar el mundo por un virus, que no vemos, pero está ahí. ¿Quién hubiera creído eso? ¿No? Entonces, toda propuesta de la 4T, como se conoce, pues no se dio tal cual porque el COVID también generó que separara el concepto de la economía, ¿no? Dependemos totalmente del punto de vista económico. Toda propuesta totalmente sustancial, inclusive educativa, pues dejó de crecer. Sin duda alguna, ahorita las cosas han cambiado. Ahorita ya existe otro tipo de necesidad de mercado, y la escuela no debe de perder de vista eso, porque debe de formar a los futuros que van a estar ahí dentro del poder económico. Y si la escuela, precisamente, yo siempre lo he dicho, si la escuela no está cubriendo eso, está fracasando la propuesta curricular. No hay que perder de vista tanto esa preocupación de competencias, de nuevas lenguas, de habilidades y destrezas, de inteligencia emocional, etcétera. Todo eso va de la mano para que al final de cuentas el propio estudiante pueda resolver. Al final de cuentas eso es, resolver problemas. De eso se basa completamente la parte laboral, la parte académica. Lo dices bien, maestra Edith, muchos de los padres de familia invirtieron ya en educación de este tipo de modalidad. Pero ahora regresemos, ¿qué va a pasar con esos equipos que ya compraron? ¿Qué pasó con todo eso? Hay pérdidas también.
sin duda alguna. Y hablando de estas pérdidas, ya termino, maestros, para empezar ya con el profesor César. Hemos terminado ya. La siguiente vamos a terminar ya este texto. Vamos a profundizar un poco más, como siempre. Y termino yo ahorita, como ustedes saben, soy un poco inquieto en la parte de la filosofía. Y ahorita estoy con la filosofía de los Países Bajos. Me viene a la mente inclusive Soren, este filósofo prácticamente del pensamiento, inclusive de Europa, y sobre todo cómo se va generando. Aquí hay una filósofa donde esto tiene un libro que se llama La Melancolía, que yo creo que es conveniente en estos tiempos. Y observen esta frase: necesitamos un nuevo comienzo, ¿no? Entonces, yo creo que vamos en eso y en esa tentativa. Bien, profesores, les pido nada más, por favor, que ya lo hacen, pero como filósofo, siempre es mi responsabilidad recordarle como si fuera un mentado grillo, un Pepe Grillo así pequeño en la oreja de la maestra Patti. Maestra Patti, no olvides leer, no olvides leer. No, como si fuera un pequeño grillo. No se les olvide, maestros, hagan su biblioteca, vayan leyendo todos los días, lean mucho. Esa es la forma de liberación profesional, sobre todo dar un buen servicio, porque qué pena da mucha pena en que tú pues no preparaste la clase, no dominas la materia, no te has formado y das un más servicio. Eso da mucha pena, da mucha pena. Bien, profesores, hemos terminado ya nuestra materia, evaluación curricular. Vamos ya con la siguiente materia porque el tiempo se nos va. Bien, voy a dejar de compartir esto y vamos ya vamos con la historia del profesor César. No sé si ustedes, pues yo me enojé un poco, maestros, déjame decirles. El escupitajo que aventó el joven a la motocicleta del profesor fue terrible, ¿no? Qué venganza, ¿no? Imagínense nada más cuántas cosas no han de pensar los alumnos de nosotros. Ya entramos ya con nuestra materia, desarrollo de habilidades docentes. Ahí les dejé un diario, pronto la voy a revisar, sobre qué alumnos, qué activos de aprendizajes generaron en ustedes esa motivación en decir: oye, maestra Edith, me gustó su clase, me acuerdo de usted, maestra Edith, me acuerdo, ¿no? O decir: oye, yo tenía un amor platónico, no, maestro Juan tenía un amor platónico, etcétera, ¿no? Entonces, son sin fin de circunstancias realmente, y esto es parte del ser docente. Somos figuras públicas, maestros. Somos figuras públicas, no se les olvide. Hace poco yo platicaba con mi esposa, veníamos en el carro, y me platicó mi esposa que vio a su profesor ahí tomando, ¿no? Ahí echando su cerveza. Somos figuras públicas. Entonces, no se les olvide cuidar ese punto de vista personal, físico realmente. Bien, entremos ya a la otra materia. ¿Quieren comentar algo, maestro? Los veo muy serios y me está dando hasta miedo. Bien, creo que no hay comentarios, ilustres maestros. Bien, vamos ya con nuestra duodécima sesión. Ya vamos a entrar precisamente en este apartado de nuestra materia. Más adelante vamos a revisar el cómic que les envié, el cómic educativo sobre Maestra de Pueblo. Uno a veces piensa que las cosas van a ser así, resulta que pues no son prácticamente como era, como lo habíamos pensado. Bien, en esta sesión ya vamos a entrar ¿Qué ya en materia es las, esta? Perdón, maestro. no, sí, ¿Qué desarrollo de materia habilidades, es esta? sí, desarrollo de habilidades docentes, maestra Patti. Ya vamos ya con el fin de este texto sobre el profesor César. Eh, Sin duda alguna lo dice muy bien. De hecho, este libro casi lo terminé de leer, y eso que leo despacio. Leo muy despacio. Luego le he dicho a mi esposa que me desespero porque leo despacio como tortuga. La cuestión es que he desarrollado una habilidad de memorizar. Entonces memorizo. Voy leyendo como tortuga, pero voy memorizando. Entonces, cada quien con sus habilidades realmente. Algunos escuchan, ¿no? La cultura del oído. Recuerden que la cultura del oído viene del judaísmo. Los judíos eran cultura del oído, de la escucha, no de la vista, sino la mayoría, vean, entren a una sinagoga judía, no hay imágenes, son cultura del oído.
la mayoría de este tipo de educación es muy funcional en este siglo XXI. Escuchar. Los griegos fueron cultura de la vista, por eso esculturas, la mayoría inclusive aprende viendo, etcétera, no la cultura de la vista, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos a entrar ya a esta sesión ya y vamos a ir viendo algunas concepciones. Bien, primera tesis, escuchar a los niños. Esa es una de las habilidades para un docente de este siglo XXI, después o entre o el concepto de la pandemia. Los niños tienen muchas cosas que decir. Eso ya lo saben, pero es importante mencionar. Tenemos a veces muchas carencias para escuchar a las personas, pero eso es importante no perderlo de vista, porque recuerden muy bien que si usted le echan un vistazo al libro de Buenaventura Delgado, Historia de la Infancia, editorial Ariel, se darán cuenta cómo fue evolucionando el concepto de la niñez. Recuerden que antes de la Edad Media, la época griega, en la época romana, se les llamaba pater familia, se le llamaba ese grupo que estaba constituida por la mujer, el hombre, los niños, se le llamaba pater familia. Si, por ejemplo, yo, si era pater familia, estaba yo sufriendo económicamente de algo, ¿qué me decía el código romano? El derecho romano me decía, pues tienes el derecho de vender a tus hijos, ¿no? Vender 2, 3 niños por un año, por 2 años, porque pues necesitaba billete. Vean lo que está pasando ahorita en algunos en el mundo oriental. Se vende a los niños, te vendo a mi niña, dame billete, ¿no? Ese era el pater familia, ¿no? Entonces, los niños no tenían ningún derecho. De hecho, se pensaba que cuando nacía el niño, nacía descompuesto. Por lo tanto, se envolvía en sábanas. Todavía sigue. Traen a las mamás envuelto al pobre niño. Era un taco al pastor, totalmente. Imagínense, ¿no? Hasta hambre me dio, discúlpeme, maestro, ya me dio mucho. Entonces, este tipo de pensar, de hecho, Helen Keller, precisamente el concepto de el siglo del niño, parte a partir del siglo XX, está a tiro de piedra. Por lo tanto, reconocer que un niño no es un adulto, reconocer precisamente que un niño aprende de forma distinta y por lo tanto debe de mantener el concepto de la inocencia resguardada. Los medios de comunicación, etcétera, a veces apresuran la forma y dicen, oye mamá, ¿por qué aparece esa figura ahí? ¿Qué es eso? ¿No? Por eso hay que cuidar la inocencia de los niños. Primera habilidad, escuchar. Escuchar. Estar atento. Visualizar. Recuerden lo que habíamos visto en la materia de habilidades docente, marketing educativo, ¿se acuerdan? ¿Cuáles son los roles que tiene más el docente? Orientador, pacificador, etcétera, etcétera. Todo eso precisamente va generando el concepto de lo que comenta el profesor César. Ojo, el profesor nos dice, yo no hago cosas extraordinarias, no se les olvide esto. Yo no hago cosas extraordinarias, hago todas aquellas cosas que se nos ha olvidado a nosotros, docentes, hacer. Creer en los niños, obras de teatro, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso, profesores, no lo pierdan de vista. Ánimo, ya los veo un poco cansados, maestros. Ya los veo cansadón. Ánimo, ya casi terminamos. Yo creo que una vez terminando nos vamos a extrañar mutuamente todos, maestros. Estoy seguro. Espero que no me vayan a hacer un vudú por ahí, un vudú, eh, no lo sé, maestro. Espero que no. Muy bien, por ahí la maestra dice que no. Dale, maestro. Bien, prosigo. Ok. Aquí precisamente otro tema que es digno precisamente de lo que hemos estado trabajando, el diario docente, las historias. Oigan, qué historias, ¿eh? Me acuerdo inclusive alumnos de licenciatura, oye, cayó un meteorito en el patio, no pude llegar, un transformer, impresionante las historias, pero al final de cuentas, toda esta narrativa, de hecho, este concepto y me recuerda mucho a Humberto Eco, Tratado de Semiótica, tiene un libro, Humberto Eco, el gigante Humberto Eco, del siglo XX, Tratado de Semiótica, que es el estudio de la semiótica, el estudio del significado y el porvenir de las palabras. Por lo tanto, el concepto de la semiótica de los niños tiene que estar parte de la narrativa, pero, ojo, nos alimenta. Las historias nos alimentan nuestra profesión docente. No se les olvide esto, la historia que cuentan los jóvenes, los niños, qué historias.
impresionantes historias, digno, inclusive lo comenta el profesor César, de hacer un libro, sería un exitazo, historias de clase, impresionante, era un exitazo, pero a veces no tenemos tiempo, profesores, ¿no? Hay que calificar, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, prosigo. Aquí precisamente hemos visto ya este tipo de tesis, a veces el cobijo, todo en exceso es malo. Recuerden que decía el oráculo de Delfos en Grecia, siglo V antes de Cristo, nada en exceso, ¿no? Pero bueno, había como otra frase, el hombre es malvado, etcétera. Pero una de esas frases, nada en exceso, todo es malo, el amor, etcétera, ¿no? Todo también en exceso provoca, pues, terribles males, terribles dolores. Por lo tanto, el esfuerzo, por eso yo siempre lo he dicho, el docente debe de problematizar su aula de clases. No todo se le debe dar, no todas las respuestas, ojo, esas otras habilidades, no toda la respuesta lo debe dar el profesor, debe de dejar pistas, debe de dejar algunas pistas para que el alumno lo pueda descubrir. No todo se debe dar respuestas al propio estudiante. Muy bien, profesores, ¿qué les parece? Como siempre, tomemos un pequeño receso. Lamento tanto la ironía que utilizo, profesor. Si alguien se enoja, me disculpo. Manejo una ironía muy filosófica, pero así es mi personalidad. Hasta ahora me ha funcionado. Nadie pues me ha hecho por ahí una hechicería. No, nadie, profesor, a este mundo. Muy bien. Ahorita nos vemos, maestro. ¿Qué les parece? En unos 5 minutos ya para terminar, también para terminar hoy temprano. ¿Qué les parece, maestros? Ahorita nos vemos.